Asuntos de la crónica política de Cataluña, venimos hasta Madrid, política a nivel nacional, porque hoy se cumplen 5 años de la querella por las implicaciones penales que se desprendían de los papeles de Bárcenas, que habían salido a la luz, recuerden, un mes antes, en enero del año 2013. Más de 1.800 días durante los que el extesorero del PP ha entrado, ha salido de prisión y en los que continúa con diversos procesos judiciales y con la sombra de la sospecha sobre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, por la inscripción famosa M. Rajoy. Los famosos papeles de Bárcenas cumplen 5 años, unos manuscritos que recogían gran número de presuntas donaciones ilegales, así como supuestos pagos en negro a los principales dirigentes del PP entre los años 1990 y 2008. Entonces, el 28 de febrero de 2013, varias organizaciones presentaron ante la Audiencia Nacional una querella criminal que rápidamente fue admitida a trámite el 11 de marzo. En las primeras fases de la instrucción llegaron a estar imputadas hasta 36 personas, pero esta instrucción se cerró de forma muy apresurada por el traslado del juez instructor Pablo Ruz. Tras la marcha solo quedaron media docena de imputados, los extesoreros y 3 empleados de la empresa de arquitectura. El 13 de agosto de 2013 fueron a declarar a la Audiencia Nacional Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, y al día siguiente le tocó el turno a María Dolores de Cospedal. Los 3 niegan las acusaciones vertidas por Bárcenas, en las que declaró que les hizo pagos en B. A partir del procedimiento principal han ido saliendo otros procesos judiciales, como el de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, donde se ha conseguido algo tan trascendente como la imputación del propio Partido Popular. Un lustro de esos papeles en los que presuntamente tenían perfectamente organizada una financiación ilegal que se nutría de comisiones de las mayores constructoras de este país a cambio de la adjudicación de importantes contratos de obra pública. Bueno, para analizar lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿qué ha cambiado en el PP, en nuestro país? Tenemos en el plató a Román Cendoy, a quien ya saludamos. Román, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Se me hace raro verte fuera del gato, pero bueno, hay que acomodarse a todo. Hay más vida que el gato, aunque no te lo creas. Eso también es verdad. Lo mismo digo, por cierto. Bueno, en primer lugar, los papeles de Bárcenas, por llamarlo, como le han bautizado periodísticamente desde los últimos 5 años, ¿son ciertos? Me explico. Está claro que son suyos, que son sus anotaciones, pero la pregunta es si crees que esas anotaciones son inventadas por él o obedecen a lo que se practicaba en el PP durante tanto tiempo. Vamos a ver, a mí me costaría mucho pensar que el señor Bárcenas se dedicaba en sus ratos libres a hacer ese tipo de anotaciones. Es mejor hacer sudokus, crucigramas o incluso escribir una novela, no hacer este tipo de anotaciones. Pero es que estas anotaciones, en todo caso, lo que reflejan es una realidad del Partido Popular y de los partidos políticos españoles en general. Es decir, se focaliza en esa realidad de gestión del Partido Popular, pero no es distinta a las realidades de gestión que ha habido en otros partidos. El señor Bárcenas en esa época era el gerente del Partido Popular y obviamente lo que tomaba era muy buena nota de las acciones que pasaban en su entorno, de la que él, como ejecutivo de oficina del partido, que no político, pues cumpliendo con los estatutos del partido, lo hacía a su mejor saber y entender. Y por tanto, yo sí creo que esas anotaciones responden a una realidad. Pero hasta el día de hoy, mientras no se demuestre lo contrario, los papeles que mal llamados papeles de Luis Bárcenas, claro, eran las anotaciones de él, pero reflejaban una realidad, serán lo que diga él que son, porque aquí todo el mundo se apunta a decir que son muchas cosas, pero el único que sabe lo que son es Luis Bárcenas. Entonces dices que reflejaban una realidad, Román, con lo cual en el PP sí que existían esas sobresueldos en sobres, y valga la redundancia, esas remuneraciones extras que Bárcenas iba anotando y que se daban en billetes, que se daban en sobres, en cajas de puros. ¿Eso es real? Yo no lo sé, yo no estaba allí. Es decir, eso será lo que el señor Bárcenas diga que es, o mientras él, que en este momento está investigado, la justicia y la policía demuestren lo contrario. ¿Por qué? Porque solo lo saben el señor Bárcenas, que tomaba las notas, los que estaban por allí, y los que sí había esos sobres los recibían, o los que recibían las cajas de puros las recibían. Pero no será nada distinto, porque el señor Bárcenas no era el presidente del partido, el señor Bárcenas no era el secretario general del partido, ni era vicesecretario general, sino que obviamente haría lo que le mandaban sus mayores
porque él era el ejecutivo que era, pero por encima de él había muchos mayores. Y entonces será la práctica que había allí, no la del señor Bárcenas, será la del partido. Es decir, que de ser cierto, eso no lo diría Bárcenas, los implicados, lo diría la justicia en todo caso, y en cualquier caso Bárcenas obedecía órdenes y se apuntaba a lo que le decían. Queda claro. Alba. Román, ¿crees que al Partido Popular, a Mariano Rajoy, le ha afectado mucho o poco estos papeles de Bárcenas? Y sobre todo, si le ha afectado, ¿por qué? O sea, obviamente está claro que le ha afectado, ha condicionado la acción política del gobierno de mala manera y además ha condicionado la realidad política de la gestión del Partido Popular. Le ha afectado porque yo creo que no supo afrontar desde el minuto uno la realidad de lo que había aparecido ahí, que Jorge Trías filtra unos papeles al diario El País, a partir de ahí que si son ciertos, que si no son ciertos, pasan de ser el gerente y el tesorero a ser un perfecto desconocido por parte de todos, pasa el señor Bárcenas, según los argumentarios del Partido Popular, a ser el ladrón de Bárcenas, una calificación absolutamente deleznable por parte de los que le hicieron, más que nada porque nadie del Partido Popular, con los supuestos millones de euros que les había robado el señor Bárcenas, tuvo tiempo de ir a una comisaría a poner una denuncia por robo, hurto, apropiación indebida, incluso por gestión negligente. Y a día de hoy siguen sin haberlo hecho. Entonces, obviamente condicionó mucho, sí, y hemos tenido enfrentamientos curiosos. Es decir, hemos convertido en práctica habitual, según el presidente del Gobierno, el destruir los discos duros a martillazos, para cada vez que cambias de gerente en las empresas, como todo el mundo sabe, los discos duros se destruyen a martillazos. Bueno, pues ha condicionado enormemente la situación del Partido Popular y el clima de corrupción generalizada que se ha vivido en el país, y yo creo porque no lo han sabido gestionar. Pero respecto a las responsabilidades políticas, Román, imagínate que esto hubiera ocurrido en otro país. ¿Tú crees que la reacción, las asunciones de responsabilidad política hubieran sido las mismas de lo que ha ocurrido en España? Porque siguen los que estaban. Vamos a ver, yo espero que hubieran sido distintas en cualquier otro país que en España, porque en España la reacción ha sido absolutamente incongruente. Hemos pasado de mensajes fuerte Luis a casi no le conozco, ¿no? El señor Rajoy ha estado rodeado de un montón de perfectos desconocidos y de los que no sabe nada de lo que hace en su partido, que es un misterio prácticamente para programas especiales de estos de psicofonías y psiquiatría, del misterio del presidente del partido y del presidente del gobierno, que no conoce a nadie y no sabe a nadie, pero él lleva allí 20 años. Además, yo espero que hubiera sido de otra manera, porque el señor Bárcenas ha estado 19 meses en la cárcel. Ahí sí que ha sido un preso político, porque ha estado metido en la cárcel sin acusación de robo, de apropiación indebida, como he dicho antes, sino sencillamente porque había una presión mediática y porque el Partido Popular, para demostrar que el que le hace la paga, resulta que directamente se encargó de que le metieran 19 meses en la cárcel, de la que salió sin que pasara nada más. Entonces, yo espero que en otros países no hubiera sido lo mismo, porque creo que la separación de poderes, la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales que deberían de haberse recogido en el caso de Bárcenas y de tanta gente en España, en este país desde luego no se han respetado. Lo que queda claro ya, Román, por último, es que estas prácticas, de ser ciertas en el PP, probablemente el partido de Génova no es la única que practicaba este tipo de sobresueldos, de etcétera, etcétera, de caja B, ¿no? De este tipo de remuneraciones extra. Pues ya sabemos que no. El Partido Nacionalista Vasco en este momento en Vitoria está sufriendo uno de los mayores juicios de corrupción por gestión de porcentajes y recepción de dinero a cambio de obras, con peticiones de penas de hasta 92 años, con todos los responsables del Partido Nacionalista Vasco de Álava. En Cataluña hemos visto, y con gran escándalo ya pagando fianzas de 100.000 euros, gente condenada por lo mismo, por el caso de financiación de Convergencia y Unió. Se practicaba allí el 3%, que luego fue el 4%, y lo estaban haciendo. El caso del Partido Popular. El problema es que los políticos, que son los que hacen las leyes, en lugar de asumir la realidad de las necesidades de financiación o no, que desde luego yo creo que los ciudadanos nos parecería un escándalo que con todo lo que nos cuestan ya, nos costará mucho más como los partidos, son muy austeros, son muy limpios, son muy transparentes, pero todos están haciendo el egipcio. Y lo estamos viendo en un juicio tras otro de distintos partidos políticos. Por lo tanto, yo creo que... Hacer el egipcio lo dices por la bueno, por los tres cambios de movimientos que ha habido en la historia de España. Hemos pasado de la República a Franco y a la democracia. Son los tres movimientos de brazo que existen en España y eso es de Forges. Hay que hacer un homenaje a Forges siempre. Efectivamente. Pues Román, te rogamos que permanezcas unos minutos más en el plató porque hay un par de asuntos más que queremos abordar contigo, si no te importa.